Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Viñetas a Fondo, el proyecto que hago junto a mis dos hijos, a Mateo y a Carla. Y en esta ocasión se lo vamos a dedicar a las dominicales de Calvin and Hobbes. Eh, Cualquiera que, como la que vemos ahí en la imagen, unas dominicales donde Watterson intentó experimentar llevar más allá el lenguaje del cómic. Al final piensa que es algo que había que se tenía que crear cada 7 días y con todas las dificultades, ¿no? Pero la dificultad mayor para Watterson fue lograr que tuviese esa libertad de crear esas dominicales, ¿no? En cuanto al espacio y cómo poder situar las viñetas. Él, durante sobre todo los primeros 5 años, estuvo muy limitado en el tema de las dominicales. Y él recordaba y le señalaba a los directivos de los periódicos y a los del sindicato, ¿no? De que lo que quería hacer era, pues, tener esa libertad como la imagen que vemos, ¿no? La dominical de Crazy Cat, eh, donde ocupaban toda una página y tenía libertad y no tenía que tener así todas las viñetas acorde al espacio que dijesen los periódicos. Pero antes, mira, como podéis ver la imagen, os he mostrado cómo era una página de periódico, ¿no? La sección de cómics, un día de diario, y os he señalado ahí las viñetas de Crisical que están justo en vertical, ¿no? Ocupan todo el lado izquierdo, ¿no? Del periódico. Y bueno, y en toda esa página pues podemos ver un total de 7 cómics. Vamos a ver ahora cómo eran las tiras diarias, cómo se presentaban las tiras diarias ya en el año 89. Pues mira, esa es la imagen, os he dejado ahí destacado la tira de Calvin and Hobbes. Y bueno, si vemos la primera de todos es la de Pinnas y lo que se puede ver es de que en esta ocasión hay una gran cantidad, ¿no? de tiras diarias donde es muy difícil, debe ser muy difícil destacar, ¿no? Y bueno, pues en eso estuvo Waters. Ahora voy a enseñar cómo se presentaba una dominical de Crazy Cat en 1919. Bueno, pues como se puede ver, eh, prácticamente la viñeta completa, agrupando gran parte de la página de gran formato, ¿no? Que sería casi como el doble de los periódicos de ahora. Que bueno, vemos ahí que Herriman podía trabajar con libertad, ¿no? En esta viñeta, en esta dominical vemos aquí sin apenas viñetas, pero bueno, hay múltiples en las que podía ocupar la dominical prácticamente todo el espacio de la página del periódico. Y ahora vamos a ver cómo eran la página de cómics los domingos en el año 89. No, pues ahí lo tenéis, múltiples dominicales de esta doble página y os he dejado destacado en lo que es la segunda página, ¿no? En la parte superior derecha, pues ahí vemos el espacio que ocupaba Calvin and Hobbes, muy diferente a como podemos verlo ahora en las recopilaciones, ¿no? La actual es de Astiberri, ¿no? Eso es como se mostraba Calvin and Hobbes en un domingo de 1989. Esta es la primera dominical de Calvin and Hobbes. Y su estructura, más o menos, la vamos a ver, se va a mantener a lo largo de los siguientes 5 años, del 85 hasta abril del 91. Vamos a ver cómo era su composición. Bueno, pues como podéis ver, estaba estructurado como en 6 viñetas, ¿no? Que luego cada una de esas viñetas podía dividirse en dos según las necesidades del cómic. Por esos 6 huecos tenían que estar situados
y de esa manera, es decir, como vamos a ver como vamos a ver posteriormente, porque la primera y la segunda, donde está el título, y tenía que ser un pequeño gag, que no, aquí siendo la primera, pues sí que es divertido y podemos ver en siguientes dominicales, sobre todo 88, 87, 89, donde a veces es más una tontería muy pequeña. La razón va a ser pues porque a veces iba a desaparecer. Y es que Calvin and Hobbes y la mayoría de las tiras tenían que tener esta composición porque los periódicos podían situarla de dos maneras, ¿no? No, de tres, bueno, de tres o cuatro maneras. Según iba a ocupar la mitad de la página del periódico, un tercio de la página o un cuarto de la página. Vamos a pasar primero a ver la disposición de cuando iba a ocupar la media página. Esto pues generaba, esta es como lo ha ideado Cabin Hobbes, media página, es como lo estábamos viendo antes y como la vemos en la mayoría de los recopilatorios, ¿no? Esto sí que podría permitir más libertad de creación, que no sean tan las viñetas tan marcadas y tan estructuradas continuamente, pero claro, no siempre tenía el periódico, podía elegir esto o podía elegir otra opción. Otra opción era, como hemos comentado antes, la que ocupase un tercio de la página. Vamos a verlo. Como podéis ver, aquí lo que se ha eliminado son las dos primeras viñetas, ¿no? Al final se pondría por arriba, que es lo que me falta a mí haber colocado, Calvin and Hobbes y Bill Watterson y poco más. El gajes inicial ha desaparecido, esas dos primeras viñetas. Aún así, podría ser todavía, la viñeta podría reducirse todavía más y iban a cambiar la situación de la colocación de las viñetas. Vamos a verlo cómo quedaba con un tercio, con un cuarto de página. Pues bueno, pues esto es como quedaba. Una opción era la que hemos visto antes, el cuarto de página, pero quitando también la primera y la segunda viñeta, o bien manteniendo la primera y segunda viñeta, pero en su misma calle haber subido la tercera viñeta, es decir, darían dos calles y claro, eh, Watterson tenía que manejar la dominical, escribirla y dibujarla con pequeños gags intermedios acorde a cómo podía quedar de todas estas maneras. El punchline final siempre va a estar, pero claro, el de la tercera viñeta también tenía que tener un punchline. Pues bueno, ahí vemos dividido entre dos y vamos a ver cómo, bueno, pues mira debajo el padre, ¿no? de la cama. Vamos a ver ahora para que veamos la diferencia de tamaño entre las tres maneras, ¿no? De poder mostrarse en los periódicos. Bueno, pues aquí podemos ver, la primera sería cuando ocupase la media página, la segunda parte que vemos es cuando ocupase un tercio y la tercera parte es cuando ocupase un cuarto. Bueno, pues la verdad que todo era mucho menor que cuando las dominicales de Crazy Cat, Little Nemo, Gasolinali y claro, ese recuerdo de Watterson, de ver cómo se veían, con qué esplendor, con qué belleza, todas las posibilidades que tenía esas dominicales, esos dibujantes, a que su dominical quedase reducida al tercer caso que hemos visto, es algo que él intentó luchar. Vamos a ver para ver otra vez cómo quedaba otra dominical suya tan pequeña. Bueno, aquí podéis ver también otra vez del Chicago Tribune y lo mismo, pues ahí vemos otra vez en la parte superior y derecha está las dos hileras, ¿no? De las dos calles de la dominical de Calvin and Hobbes. Pues esto es lo que luchó, por lo que estuvo luchando durante 5 años Watterson. Aún así, su lucha, a pesar de que era intentar esa libertad,
eso no les animó a intentar seguir experimentando, como vamos a poder ver. He seleccionado una serie de dominicales del año 91, previo a al año sabático que va a tener, o le forzaron a tener. Y en esta que estáis pudiendo ver de febrero de 1991, donde vemos de que, aun manteniendo esa estructura, él intenta, ¿no? Dar algo más, ¿no? Experimentar con la dominical. Mira, observad esta del 24 de febrero de 1991. A primeras parece como que esta viñeta tiene más libertad, que se aleja de aquellas que hemos visto anteriormente, sobre todo de la del año 85, de su primera dominical. Pero si nos fijamos más, vemos que tiene la misma composición. Ahí lo podéis ver, la misma estructura, a pesar de que meta una viñeta circular, esa tiene que estar dentro, a pesar de que haya viñetas con marco sin marco. En esto mucha influencia de Herriman, pero dentro del sistema en el que tenía que hacerlo, el intentar ver cualquier resquicio y forzar el, el pensamiento y la imaginación para dar algo más que no fuese lo que estaban dando el resto de las dominicales. Otro ejemplo, pues tenemos esta, ¿no? También de marzo de 1991, donde de la misma manera, es decir, igual que hemos visto anteriormente, ¿no? Intentando experimentar con el estilo de dibujo, con las sombras, con algo más noir. Aquí pues lo hace con esta viñeta, esta dominical o este gag habitual, ¿no? Del ataque de Hobbes a Calvin, pero lo hace con planos detalles, ¿no? De Hobbes hasta que se acerque, pero los periódicos podían eliminar las dos primeras tiras, situarla, en lo que hemos dicho, a media página, que es como más bella quedaría, o quedarla en un tercio de la página. Esta dominical que veis ahora es la del 28 de abril de 1991 y fue la última que publicó Watterson hasta, porque tras ella, algunas tiras diarias después, creo, ya se produjo el año sabático hasta febrero de 1992, es decir, prácticamente casi un año entero, donde, bueno, estaba cansado de toda esta lucha, también le forzaron un poco, todavía esas cuestiones de que tomarse unos años sabáticos y bueno, aquí vemos otra vez el ejemplo, ¿no? De que la composición es la misma estructura, forzando viñetas sin marcos, con marcos como hemos señalado antes. La cuestión es de que cuando Watterson regresa, las dominicales van a ser ya diferentes y ya va a tener un camino de los últimos 3 años de la tira, ¿no? Desde el 92 hasta el 95, donde su libertad va a ser mayor, ¿verdad? Y que así siempre yo creo que ya al tener eso, ya no van a poder manejar viñetas y en muchas ocasiones, además de la popularidad de la tira, tendría siempre, así siempre media página. Vamos a verlo. Ahí está, 1992 de febrero, una dominical que rompe con lo que hemos visto durante los anteriores 5 o 6 años, ¿no? Del 85 al 91. Aquí ya no los periódicos ya no van a poder componer la dominical como quieran, ni van a poder quitar viñetas. Esta es la dominical, con una estructura, con viñetas, como vemos, a circular, que es la penúltima, unas por encima de otras, ya no está esa estructura de tres calles y era pues eso, un nuevo avance por intentar recuperar lo que tenían que ser, lo que fueron y lo que tenían que ser las tiras de prensa y sobre todo las dominicales.
Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? De marzo del 92, donde vamos a ver, como habíamos visto en las últimas dominicales ahí, ¿no? De marzo del año 91, del ataque de José Calvin, de aquí, bueno, pues vemos que esa libertad, no tener que tener esa estructura de esa composición para que crean los periódicos, genera que Watterson pueda experimentar mucho más y eso hace que los lectores lo agradezcamos y que la obra lleve el cómic, su lenguaje y su narrativa más allá. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo y bueno, la imagen que os dejamos y representa que las dominicales de Cabina Hall ya ocuparon su espacio y en ese espacio de casi media página, casi, como puedo ver, podían tener más libertad, sobre todo la suya, lo que justo vemos en la de Doonesbury, como es una dominical vertical, pues ahí vemos el ejemplo de la última mi famosa última dominical de 31 de diciembre de 1995, con la que acabó Calvin and Hobbes. Y bueno, el legado que dejó Calvin and Hobbes y Watterson en esta lucha para que los dominicales regresasen a ser lo que nunca tenían que haber dejado de ser, pues es digno de recordarlo, ¿no? Un abrazo a todos. Adiós.